todo el tiempo y su misericordia se renueva día a día. Sí, mientras ahí siguen los hermanos levantando los diezmos y las ofrendas en las redes sociales, aquellos que nos están viendo, también mandamos saludos y que Dios les bendiga. También hay un código QR que pueden ver, aquellos que quieren ofrendar a través de las redes sociales, ahí lo van a estar poniendo también para que puedan estar ofrendando, diezmando para la obra y la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Sin más, le invito a que incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias porque sé que tú estás aquí, Señor, y que tú hablarás a tu iglesia por tu Espíritu Santo. Tú usarás, Señor, mi vida como un canal de bendición para aquellas personas que tengan un corazón dispuesto a oír tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, en el poder de tu palabra, como decía esa alabanza, que tiene el poder para transformar las vidas, para traer fe, para traer esperanza en medio de la desesperación. Yo creo, Dios, que hoy tú puedes hacer algo, Señor. Yo creo que hoy tú puedes obrar, Señor, en salvación. Yo creo que hoy tú puedes hacer más de lo que te pedimos. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, glorifícate. Por amor a tu nombre, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta tarde es entre la desesperación y la esperanza. ¿Sí? No le voy a preguntar lo que predicó el pastor Daniel porque ya lo tienen que saber. Dijo que cuando venga le va a preguntar, Así que no se olvide lo del domingo pasado tampoco. ¿Sí? Pero hoy vamos a otro tema, entre la desesperación y la esperanza. En la historia que vamos a leer ahora en el Evangelio de Marcos, vamos a encontrarnos con dos acontecimientos sumamente trágicos, dos acontecimientos que llevaban a estas personas a estar totalmente desesperadas. ¿Sí? Un caso era una hija que se estaba muriendo y la otra historia entretejida ahí en el Evangelio de Marcos es una mujer que padecía un flujo de sangre por 12 años. Es lo que el Evangelio de Marcos nos relata. Dos milagros sumamente notables que Jesús hace. Y es decir, ¿no?, que este relato también está entretejido entre dos historias, mis hermanos, de total desesperación. El Evangelio de Mateo lo hace más abreviado, lo resume un poco más. Pero ¿saben qué? El Evangelio de Marcos y Lucas dan las descripciones, dan los detalles de lo que sucede con estas personas que vienen a Jesús desesperadamente. Por eso el título de esta prédica es entre la desesperación y la esperanza. ¿Sí? Bien, y antes de empezar quisiera hacerte una pregunta. ¿Te has encontrado en alguna situación extrema donde has estado desesperado? ¿Hay alguna circunstancia que hace que ahora mismo, por ahí, en este momento, te encuentres desesperado? ¿O quizás un diagnóstico que te dieron que es irreversible? ¿O otra pregunta que diga, esto que me pasa no se lo desearía a nadie? Hacete esta pregunta, ¿no? Meditemos esto y vamos a ir al texto central de esta noche. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Voy a pedir un poco de agua, por favor, ¿sí? Marcos 5, verso 21 en adelante. Vamos a leer todo el pasaje y después vamos a ir desglosándolo parte por parte, porque es interesante que leamos todo lo que está aconteciendo y lo que Marcos nos va detallar en el Evangelio, ¿no? Porque yo les decía que si usted va al paralelo de los Evangelios, Mateo lo hace de una forma más resumida, pero Marcos y Lucas dan los detalles. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Lo leemos? Dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud
cuando lean el texto sean observadores y fíjense que esta palabra gran multitud se va a repetir como 5 veces en el Evangelio de Marcos. Mientras preste atención a la lectura, ¿sí? Y él estaba junto al mar, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, otra vez, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Acabamos de ver este relato que nos habla el Evangelio de Marcos, tremendo. Ahí vemos los detalles, las descripciones que Marcos hace. El primer punto en esta noche es: en la hora de la desesperación, acudimos a Dios. En la hora de la desesperación, acudimos a Dios, ¿sí? Jesús era una de esas personas impredecibles. En estos versículos podemos notar como les decía, que se repite esta palabra multitud 5 veces. Y en este contexto, ¿no?, que está bajando de la barca Jesús, ¿no?, llega uno de los jefes de la sinagoga, dice el texto bíblico, llamado Jairo. ¿Sí? Ahí en el Marcos 5:22 dice, siga el texto, por favor, así vamos desglosando esto. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y déjenme decirle, hermano, que lo que está ocurriendo es algo insólito. Hasta ese momento Jesús era totalmente rechazado por la religión oficial.
Jesús era fuertemente rechazado, había una oposición hacia Jesús. Y leímos en el texto bíblico, Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Es decir, que él desempeñaba una función, un cargo muy importante en la sinagoga. Déjenme decirles que la sinagoga estaba compuesta por comunidades judías, no era el templo, ¿no? La sinagoga, ¿sí? Jairo era una persona de fe, una persona de reputación, así como Nicodemo, era una persona intachable. Los servicios estaban a cargo de él. Y como le decía, en cada comunidad judía había una sinagoga y él era el principal, dice la Biblia. Era uno de los principales. Y mi pregunta al leer el texto es, ¿por qué viene a Jesús? Porque es igual que todos nosotros. A la hora de la desesperación, buscamos a Dios. A la hora que estamos desesperados, es cuando buscamos a Dios. Y es lo que hizo Jairo, mis hermanos. Pero déjenme decirle que capítulos anteriores, si usted va haciendo un análisis de lo que viene sucediendo en el Evangelio de Marcos, Marcos nos revela en Marcos 1:21 que Jesús estuvo en la sinagoga donde estaba Jairo. Y miren lo que hizo. Y mi pregunta era, ¿por qué vino Jesús? Y miren lo que hizo. Marcos 1:21. El Evangelio de Marcos, les dije que nos revela por qué Jairo fue a Jesús también. Porque Jesús hizo un milagro también ahí en la sinagoga. Miren lo que dice. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, ahí está, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Vieron? Jairo vio lo que Jesús podía hacer. Y eso es lo que nos revela el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Él lo vio enseñar. Su fama se empezó a difundir, dice la Biblia, por todas partes. Pero él viene a Jesús, como les decía, porque está desesperado, mi hermano. Igual que todos nosotros cuando venimos a Cristo, estamos rotos, totalmente desesperados, porque así llegamos a Cristo, mis hermanos, desesperados, rotos. Pero este hombre estaba roto sumamente. Quiero que te pongas un poco, imagínate y ponete un poco en su lugar. Un principal de la sinagoga y su hija, dice la Biblia, que se estaba muriendo. Una hija de 12 años, dice el texto. Ponete un poquito en el lugar de Jairo. ¿Sí? Imagínate tan solo un momento. Y dice la Biblia que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El texto claramente nos dice que le rogó, se postró a los pies de Jesús. Y déjenme decirle que podemos ver a la luz de las Escrituras un papá que estaba totalmente desesperado por su hija. ¿Sí? Los originales en el griego sería, como Jairo se lo está pidiendo a Jesús, sería mi hijita, mi hijita está agonizando.
Ese fue el ruego de un padre totalmente desconcertado, un ruego de un padre totalmente desconsolado al ver, ¿no?, ese cuadro, ¿no? Su hija está definiéndose entre la vida y la muerte, en su etapa final. Como le decía, Mateo cuenta de una manera resumida, pero Lucas también da el detalle, porque en Lucas 8:42, lo voy a pedir que lo pongan en pantalla, pero no lo busque, dice, porque Lucas 8:42 es el paralelo, dice, porque tenía una hija única, es decir, que su única hija, una sola hija. ¿Sí? Dice así, porque tenía Lucas 8:42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Es una situación totalmente desesperante, mi hermano y mi hermana, de esas que no le deseamos a nadie. O sea, es un cuadro totalmente angustiante, ¿no? Ver a un niño que está agonizando, se está muriendo. Es algo totalmente trágico, mis hermanos, ver que un niño o una niña, como lo relata el texto de la Biblia, se está muriendo. Y Jairo dice que era un principal, un hombre muy respetado por la comunidad judía. Pero ¿saben qué hizo Jairo? Dejó a un lado sus prejuicios, dejó a un lado su reputación, dejó a un lado su prestigio, sus prejuicios a un lado, porque cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús. Porque a la hora de la necesidad, mis hermanos, a la hora de la desesperación, ¿quién no se acuerda o busca a Dios? Dejó de un lado su prestigio, dejó a un lado su reputación y se postró a los pies de Jesús. Se postró. En momentos de desesperación, dejó a un lado y se postró. Y Jesús, bajando de la barca, la multitud que lo apretaba, consintió en ir con él, ¿no? Vamos. Y hasta ahí perfecto. Parecía ser que lo que Jairo tenía planeado iba perfecto. Pero he aquí que hay un pero en la Biblia. Hay un pero en la historia, en el plan de Jairo. Porque hace como una comba, diría, ¿no? Que él pensaba que ya iba a ir y se mete una mujer en la historia. ¿Sí? Aceptó ir con él, se bajó de la barca. Parecía ser que todo estaba saliendo como Jairo lo planeó. El Evangelio de Marcos nos revela que hay un pero, que cambia de giro todo lo que Jairo planeó, una interrupción en el plan de Jairo. Y así también nos pasa a nosotros, mis hermanos. Que a veces pensamos que Dios tiene que hacer las cosas así, pero Dios nos cambia las cosas. A veces preparamos, no, que vamos a hacer así, que vamos a hacer, y Dios te cambia todo, mi hermano. Y así pasó con Jairo. Nosotros, cuando las cosas no salen como planeamos y como queremos que salgan, ¿no? Así nos pasa. Y así le pasó a Jairo. Mientras ellos estaban yendo, parecía que todo el plan de Jairo estaba saliendo perfecto, pero entra en escena una mujer. Ahí hay un pero. Jairo queda en un lapso de espera. Y es más, la Biblia lo ignora hasta el versículo 35. Y Jesús se ocupa de la mujer que viene a él. Hay una interrupción en el plan de Jairo. Y pasa Jairo a estar en el lapso de espera. No se lo nombra más, no se lo menciona más hasta el versículo 35. En todo esto acontece algo en medio de una gran multitud, algo totalmente también desesperante, una mujer desesperada. Y miren qué similitud, mi hermano. Una niña de 12 años que estaba agonizando y aparece una mujer con un flujo de sangre. Ahí está entre la historia entretejida. Y qué similitud, una niña de 12 años que estaba a punto de morir y una mujer que sufría una hemorragia hace 12 años. Es decir, que cuando nacía la niña empezó con esos síntomas, con esa enfermedad, esa mujer. Qué similitud, ¿no?
Es decir, que esta mujer empezó con estas hemorragias cuando esta niña nacía, 12 años. Marcos 5:25, seguimos la lectura. Ahí está ese pero, ahí está. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, otra mujer desesperada también, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor ese año. Entra en escena una mujer desesperada que estaba sufriendo mucho, dice la Biblia. Mucho. Imagínense, pérdida de sangre, 12 años, anémica, ¿no? Totalmente. Y en esos tiempos, mis hermanos, a la mujer en esa condición se la consideraba impura. Es decir, totalmente aislada, no podía tocar a nadie. Así nos relata Levítico, Números, cómo era en la ley, en las tradiciones judías. Y le dice que había probado por muchos médicos. Es decir, en ese tiempo la medicina no había avanzado como estos días, pero esos remedios caseros que había en ese tiempo y recetas populares, ¿no? Que ya entran en lo que es el fetichismo. Recetas populares. Esta mujer dice que probó de todo, de todo. Pero lo que va a hacer esta mujer es totalmente increíble. Porque esta mujer dice, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y eso no es fetichismo, mi hermano, no venga y toque el manto santo, no es fetichismo. Déjenme decirle que hay un porqué, por qué la mujer hace lo que está haciendo. Hay un porqué detrás de todo esto, que la mujer va y toca el manto de Jesús. No lo hace como hoy en día vemos, ¿no? Venga y toque el manto sagrado, ¿no? No. Lo hace con una razón, en base a una profecía de Malaquías. Malaquías 4:2, miren lo que dice. Malaquías 4:2 lo tiene. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta palabra ahí en Malaquías, alas, es la palabra en hebreo kanaf, que significa capa, que significa borde, vestido. Eso significa. Es decir, mi hermano, que esta mujer lo hizo, ¿no? En base a una profecía de Malaquías. Y al tocar, ¿no?, la mujer el borde de su manto, queda sanada. Y es decir, que esta mujer lo que acaba de hacer es reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador. Eso es lo que hizo esa mujer al tocar el borde del manto de Jesús. No fue fetichismo, como le decía. Hay una razón de por qué la mujer hizo lo que hizo. Una necesidad extrema, una desesperación que tenía, pero ella reconoció que Jesús era el Mesías y dice y que lo tocó y quedó sana de su azote. Es totalmente una mujer que está desesperada. Y a la mujer en esos tiempos, como le decía anteriormente, se la consideraba impura. No podía ir al templo, no podía tocar a las personas, según en base a lo que dice Levítico 15:25, miren lo que dice. Y la mujer,
Cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de costumbre. Versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Se la consideraba así, totalmente impura. Estaba luchando esta mujer, una circunstancia que quizá todo lo que venía sobrellevando, esas cosas que a veces nos pasan, que por pudor no queremos contarlas, estaba sobrellevando todo este tiempo, no se lo contaba a nadie, por vergüenza. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos pasando por cosas que por ahí no queremos que nadie se entere, que nadie sepa? Esta mujer estaba en esta condición. Así estaba. Ella pasó desapercibida y dijo, tan solo si toco el manto, y se curó de esa hemorragia. Versículo 27. Siga la lectura en Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es increíble, mi hermano. Esta mujer, ¿cómo es lo paradójico de esto, mi hermano? Es que esta mujer quiere tocar a Jesús y se encuentra que Jesús la toca a ella. Jesús la toca a ella y la sana. Porque Jesús la tocó, mi hermano. Ella quiso tocar, pero el que la sanó fue Cristo. Jesús se detiene porque dice, de mí salió poder, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La multitud la golpeaba. Y la multitud te aprieta, maestro. Y dices, ¿quién había hecho? Y acá, mis hermanos, vemos que hasta ahora no se sabe nada de Jairo. Todo gira en torno a esta mujer. Y Jesús atiende a esta mujer, queda sanada. Pero Jairo sigue en la sala de espera. Así como un paciente necesita ser atendido por el médico. ¿Sabe que la palabra paciente es aquel que está en una sala de espera? Sí. Así como un paciente tiene que ser atendido. Pero déjenme decir que esto que había ocurrido, Jesús no lo iba a dejar en el anonimato. Al ser descubierta a saber que Jesús está diciendo esto, y al saber que una mujer impura lo tocó a él, versículo 33, mire lo que pasaba en ella. Entonces la mujer, dice, temiendo y temblando, dice, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, dice, así como Jairo, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Estaba expuesta, temblando, porque todos estaban sabiendo de lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué hizo Jesús, mi hermano y mi hermana? ¿Qué hizo Jesús? ¿Saben lo que hizo Jesús? La trató como un padre. Le dijo, hija, esa palabra, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La trató como un padre. Hay un porqué, hay un significado de también por qué le dice hija. No, que es importantísimo por qué le dice hija. Ahora ya se lo voy a decir. Él le dice, hija, tu fe
te ha salvado. Ve en paz. Así nos trata Jesús, como un buen padre. Cuando venimos con necesidades, dice: yo no los echo fuera. Así nos recibe Jesús, con los brazos abiertos. Cuando venimos destrozados, con situaciones que nos desesperan, pero hay una esperanza, porque Jesús no la echó fuera, la trató como un padre. Vuelve a entrar en escena Jairo acá. Dijimos que hasta el versículo 35 Jairo había quedado en la sala de espera. Seguimos la lectura. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Parecía ser, ¿no?, que esta mujer podría esperar un poco más si esta niña se estaba agonizando y estaba muriendo. Y es increíble, ¿no?, cómo Dios hace las cosas y cómo Él las sabe hacer en sus propósitos y en sus planes. Él sabe lo que hace, Él tiene el control de todo. Y vemos cómo de una forma poco empática le llega esta información, esta noticia, de una forma tan no muy delicada. Le dijeron a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 35, en otra versión dice así, mientras, no lo busqué, yo se lo leo en versión Nueva Traducción Viviente, dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Eso dice otra versión. Esas personas, ¿no?, que para dar una noticia o para hablar les falta tacto. Y si en algo he aprendido en estos años de cristiano, mi hermano y mi hermana, y a través de esta historia que estamos viendo en el Evangelio de Marcos, es que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. No la tiene el hombre. Dios tiene la última palabra en todo, porque Él es el Rey de todo lo creado. ¿Sí? No la tiene un hombre, siempre la tiene el Señor. Y si algo he experimentado es que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y Él sabe, como les decía, lo que hace, porque Él es soberano y en su voluntad Él hace como quiere, mi hermano, porque Él es Dios. Déjeme contarle un testimonio. Y una prima que ya partió a la presencia del Señor, y el parte médico en el Hospital Fernández era que ya no se iba a morir, así como le estaba sucediendo a Jairo. Y al tener esa noticia en la familia, los padres ya estaban comprando, haciendo los papeles con la sala de velatorio. El cuadro era ya irreversible. Tiene, ¿no? O sea, que ya son adolescentes los chicos, en ese tiempo era un niño de 2 y 4 años. Y yo le decía: Señor, tú puedes hacer algo. Tú tienes la última palabra, no la tienen los médicos, la tenés vos, Señor. La tenés vos, Señor. Y en ese cuadro así de desesperación, recuerdo haber entrado en la sala de terapia intensiva, ya en coma ya. Le tomé la mano, oré, y a los días ya estaba en sala, porque Dios siempre tiene la última palabra en todo. Tenía una enfermedad que era lupus, una enfermedad nueva. Es una enfermedad que engaña, que no sabe si es cáncer, si es artrosis. Y bueno, después que sale de terapia, ya de ese estado, que Dios hace un milagro, me dice: yo escuché que vos orabas. Porque Dios tiene la última palabra, mi hermano. Después partió con el Señor, vivió unos años más,
vivió un tiempo apartada, pero en el último momento también Dios me usó para ir al hospital y que se reconciliara y partió con el Señor. Pero déjenme decirle, mi hermano y mi hermana, que Dios tiene la última palabra en todo. Que Él sí podía hacer algo en esa situación. Él sí puede, mis hermanos. Pero Jesús le va a decir algo a Jairo, algo muy importante. Jesús, versículo 36, siga la lectura, por favor. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dice esto? Porque, mis hermanos, cuando el miedo te domina, no hay esperanza a veces. Cuando el miedo llega a nuestras vidas, nos paraliza totalmente. Y Él le dice: no temas, cree solamente. Y esta tarde Él te dice, el Señor: no temas, cree solamente. Cree. No hay esperanza cuando el miedo te domina. Pero cuando la fe se antepone ante el miedo se va. Porque el rey David decía: en el día que temo, en ti confío. Cuando temo. Salmo 56:3, miren lo que dice. En el día que temo, yo en ti confío. Palabra de Dios para todo dice: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Cuando tengo miedo, pongo toda mi confianza en ti. Hay una batalla entre el temor y la fe, ¿no? Ahí. Y lo que Jesús le está diciendo a Jairo: Jairo, así como me buscaste, está en continuo, dice: sigue creyendo, Jairo, que no te gane el temor. Y él empieza a escuchar otras voces que le dijo: tu hija ya ha muerto. O sea, y así nos pasa, mi hermano, cuando nosotros escuchamos otras voces y no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo: cree solamente, sigue creyendo, porque está en continuo eso. Y muchas veces nos apabullan otras voces y no escuchamos la voz de Dios. Y en esta tarde, iglesia, el Señor te dice: no temas, cree solamente por lo que estés pasando. Sea lo que sea, la circunstancia, estás desesperado, no sabes lo que va a acontecer, tenés miedo. El Señor te dice: cree, como le dijo a Jairo, cree solamente. Y es ahí, mis hermanos, cuando está la lucha, como les decía, entre el miedo y la fe. Ahí donde ya queremos bajar los brazos, donde queremos rendirnos, el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no temas, yo te ayudo, sigue creyendo. Ahí cuando quieres ya tirar la toalla, el Señor viene a levantarte las manos, a seguir adelante, a que perseveres, a que termines la carrera, a que te levantes. Si lo cojo, Él quiere sanar lo que está cojo, que sea sanado, dice la Biblia, ¿no? Sea sanado. Y miren lo que dice Isaías 44:6. Isaías 44:6. Gracias. Isaías 44:6 dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. No hay Dios.
que pueda hacer las obras como las hace Él. Y acá, mis hermanos, entra en batalla la fe y el miedo. Y quisiera decirte que la fe nada tiene que ver con conceptos exitistas, donde declarar positivo, que todo vamos para adelante, que todo va a ir bien. La fe se parece mucho más a lo que estaba viviendo Jairo y esta mujer, en completa desesperación. Eso es la fe, mi hermano. Porque la fe no es lo que no se ve, lo que se espera. La fe es más parecido a esto que estamos leyendo en los evangelios. No es un concepto exitista de declarar positivo, que todo va a ir bien para adelante. Es mucho más que eso. La fe es una confianza plena en medio de la aflicción. Es decir, abandonarte en los brazos de un Padre que te recibe. Donde nos acorrala el temor, donde no sabemos qué hacer, pero nos abandonamos totalmente en las manos de un Padre que nos abraza con los brazos abiertos. Hace unos días estaba en una pileta. Una niña, por ejemplo, de 2 años así, chiquita. Y el papá le decía, vení, vení. Y la niña se tiraba a los brazos del papá. Y el papá la levantaba ahí en la pileta. Y yo observaba eso, ¿no? Yo digo, me da una lección, ¿no? Así quiere el Señor, que nosotros confiemos en Él. Se tiraba a los brazos de su Padre, totalmente, corría a los brazos del Padre, así, con esa confianza. Y así nosotros tenemos un buen Padre, mis hermanos, que nos recibe, que quiere que nos abandonemos en sus brazos. En sus brazos, sus brazos están abiertos para recibirnos. Él quiere que confiemos en Él. Por eso le pongo esta ilustración. ¿Cómo está tu confianza? ¿Te abandonás pese a lo que te está pasando en los brazos del Señor? Sigue creyendo, hermano. Sigue creyendo. Las cosas que nos suceden en la vida no son para que dejemos de confiar en Dios. En la fe no es así, en la carrera de la fe no es así. Sino las cosas que nos suceden, la Biblia dice que todo ayuda para bien a aquellos que aman a Dios. Sino para que nosotros confiemos más en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Y de ahí que sigue la historia, Marcos 5:37. ¿Está acá, hermano? No se me duerma como uno que hay ahí en la Biblia que se cayó, que Pablo después lo tuvo que resucitar, ¿no? Dice así, Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿No? Ahí estamos, ¿no? Y déjenme decirles que en ocasiones Jesús sanó a distancia. ¿Recuerdan el siervo centurión que le dijo? Tan solo, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Pero da que en esta ocasión tiene que tocarla. Porque si la tocas, le decía Jairo, mi hija sanará. En esta ocasión tiene que tocarla. Y de ahí que va para camino a la casa de Jairo. Seguimos la lectura en el versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrándole les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dice. ¿Recuerdan Lázaro? Así pasó con Lázaro. Los discípulos no entendían, ¿no? Lázaro duerme, le dijo. Y lo resucitó. Pero Jesús le llama dormir a la muerte, mis hermanos. Porque en el Nuevo Testamento vemos simplemente que la palabra dormir es los que murieron. La niña estaba muerta. Pero déjenme decirle que Él venció la muerte. Él le dijo, oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Él venció la muerte. Él es la resurrección, Él es la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá.
Y déjenme decirle que cuando dice que la niña está durmiendo, Jesús no está minimizando lo que está pasando. Pero déjenme decirle que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entra ahí, los llama a los padres, versículo 41. Y otra vez, he aquí Jesús tocando. Así como tocó esa mujer que fue sana de ese flujo de sangre. He aquí Jesús otra vez tocando. Y tomando la mano de la niña, Jesús tocando de nuevo. Tomando la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. ¿Recuerdan? Lázaro, sal fuera. Pero acá, nuevamente, el toque de Cristo, mi hermano. Otra vez el Señor siendo impredecible, ¿no? Porque déjenme decirle que en la liturgia judía, tocar un muerto, tocar un cadáver, no se podía. Pero hoy aquí que Jesús se compadece de nosotros, de nuestra miseria, de nuestra muerte, de nuestro pecado, y Él la toca a la niña. Porque cuando Cristo nos toca, mi hermano, pone sus manos y nos da vida. Venimos a la vida de Cristo. En la liturgia judía no se podía tocar un muerto. Números 19:13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Pero mi hermano y mi hermana, Jesús es Dios. Y Él no es contaminado por nuestras impurezas. Él vino, como les decía, a identificarse con nuestra muerte, con nuestra miseria y con nuestro pecado. Él tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se identificó con cada uno de nosotros, con el dolor, con el pecado. Isaías nos profetiza, ¿no? Que Él cargó el pecado, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Se vino a identificar conmigo y con vos. Y nos da la toca. Y acá hay una frase en arameo, Talita Cumi. Es una expresión aramea que Marcos nos dice qué significa, ¿no? Esta expresión. A ti te digo, niña, levántate. Pero déjenme decirle que en el arameo esta expresión es de una manera muy tierna, con cual Jesús lo está diciendo Talita Cumi. Es de una manera tan tierna, con un cariño, pero a la vez con autoridad. Con cariño, con una mezcla de cariño y autoridad. Es como un padre que levanta a una hija, a un hijo. Así. Parafraseándolo sería de esta manera. Querida, es hora de levantarte. Así sería. Querida, es hora de levantarte. La niña resucitó y dice el texto, siga, 5:42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Viendo este relato que Marcos nos da, podemos ver en estos dos milagros muchas similitudes. Las dos llevaban 12 años y las dos estaban en unas circunstancias desesperantes y sin duda necesitaban que Cristo las tocara.
las dos eran impuras. Nadie las podía tocar, pero Jesús las tocó. Jesús le habló y le habló como un padre, hermanos. Y ahí está el significado de lo que dice la profecía de Isaías 9:8. Hijo nos es dado, que será llamado consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno. Es por eso, mis hermanos, que Jesús, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado. A ti te digo, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Qué increíble. Solamente Cristo podía tocarlas, podía sanarlas, podía levantar de la muerte. Solo Cristo salva, solo Cristo en medio de la condición que esté pasando, Él te puede tocar en esta tarde. Pero tan solo si abrís tu corazón, tan solo si le decís, Señor, acá estoy desesperado, no sé qué hacer, pero sé que recurro a ti y sos mi única esperanza en esta tarde. Quizás estás en esta condición de desesperación y no sabes qué hacer, pero hay una oportunidad. Hay una persona que pagó el precio por nuestros pecados y los clavó en el madero y se los llevó para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hija, tu fe te ha salvado. A la niña le habló como un padre. Una de las excepciones que tenía el sacerdote era de tocar al muerto también. La excepción que tenía el sacerdote era que si su hijo había muerto, él sí lo podía tocar. Era una de las excepciones que había en la ley. Levítico 21:1 y versículo 2. El sacerdote podía tocar a una persona que está muerta si era su hijo. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dile que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. Ahí era la excepción. Por eso, ¿qué está haciendo Jesús en esta ocasión? Él se está poniendo en el lugar de sacerdote y en el lugar de padre. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es la ofrenda para nuestros pecados, como decía Julieta. Él es el cordero que quita el pecado, mi hermano. Él estaba como sacerdote, pero a la misma vez como padre. Y el Señor en esta tarde está desafiándote, a mí y a vos. Está desafiando nuestra fe. La fe, mis hermanos, como les decía, es mucho más que un milagro que puedas tener. Él no quería y no quiere que nos quedemos con un milagro nomás, que posiblemente lo pueda hacer. Y lo puede hacer porque es Dios. O porque hay muchos que dicen que ya los milagros cesaron. Y déjenme decirle que la Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, pero muchas personas buscan a Jesús por un milagro. Buscan a Jesús por los panes y los peces, a ver qué me puede dar. Jesús no quiere que los busques por los panes y los peces, por lo que Él te pueda dar, porque la fe va más allá. Él sabe lo que quiere, mi hermano y mi hermana, que lo conozcas. Porque Jesús les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Eso es lo que quiere, tener una relación con vos, conmigo. Ese es el mayor milagro, el milagro de la salvación. Podés recibir un milagro. Los 10 leprosos lo recibieron, pero uno solo. Volvió, se postró delante de él, lo reconoció. ¿Dónde están los otros? Le dijo a ese, tu fe te ha salvado. Él vino a traernos salvación. Él es el único camino al Padre. Fuera de Él, como decía la Biblia, no hay otro Dios que salve. Las religiones no salvan. El hecho de un milagro, de una sanidad, no te salva.
El que salva es Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Por eso Juan 14:11 dice: créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y déjenme decirle algo. Solamente se puede conocer a Dios como Padre por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra religión. Hay un camino al Padre. No es una iglesia, no es una denominación. Es por medio de Cristo que podemos alcanzar, por medio de la fe, salvación. Por medio de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Solamente por Él vamos al Padre, como dice Hebreos, por el camino vivo y nuevo que nos abrió el velo. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no es Cristo el Rey de tu vida, ¿saben qué? Viviremos como Jesús veía a las personas, como ovejas que no tienen pastor. Así estaremos. Si no tenemos a Cristo, estaremos huérfanos espiritualmente, estaremos muertos espiritualmente si Cristo no está en nuestras vidas. Sin dirección, sin rumbo. Pero Él ha venido con el propósito que tengamos vida, porque yo dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida en plenitud, vida eterna, mi hermano, vida en abundancia. Y el único que puede dar vida a tu espíritu es Cristo. Es que en esta tarde te dejes tocar por Cristo y vengas a la plenitud del Hijo de Dios. Él ofrece vida. Es la gran necesidad que todo ser humano tiene. Ese gran vacío. Tan ciegos porque lo que les falta es a Jesucristo. Vuélvete a Él. Créele. Es hora hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios. No es mañana, es hoy, es ahora que te reconcilies con Dios. Y cuando Cristo toma el primer lugar, ahí cuando Jesús es el Rey de tu vida, ahí cuando Cristo es el Rey que gobierna tu vida, es ahí donde podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre. Ahí cuando Cristo reina en tu vida, es que podemos decir: Abba, Padre, papito querido. Cuando Cristo gobierna. Si estás en una condición que estás separado de Dios, que estás lejos, que te sentís sucio, así como estaban en impureza, haz lo que hizo el hijo pródigo, que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacá el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en su pie y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí, mis hermanos, concluyo con esto. Quizás en esta tarde hay personas que necesitan que Cristo los toque. Si es así, te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Si necesitas un toque de Cristo, levanta tu mano. Puedas ponerte en pie. Si estás desesperado, si no sabes qué hacer, hay una esperanza que se llama Jesucristo.
no solamente puede sanarte, sino salvarte, porque Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda que quita el pecado. Te invito a que pongas tu fe en Cristo, no en una religión. Te invito a que tu fe esté en Cristo. Y el Señor te dice en esta tarde, no temas, cree solamente. Quizás las dificultades que nos están pasando son una oportunidad como para conocer a Cristo. Quizás el dolor que te estás atravesando es una oportunidad para que puedas conocer a Jesucristo. Hoy es una oportunidad para que no dejes de creer. Quizás no entiendas. Quizás estés esperando y no entiendas lo que te está pasando. Pero el Señor te dice, iglesia, cree solamente. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y por sobre todo, que acalles todas esas voces. Como le dijeron a Jairo, deja de molestar al maestro. Acallas esas voces esta tarde, esta noche. Determínate a escuchar a Cristo. Determínate a escuchar a tu Señor. Y dile, Señor, hoy corro a tus brazos. Hoy vengo a ti, Señor. Levanta tu mano. ¿A dónde estás? Y si esa es tu necesidad, si estás desesperado, te invito a que des un paso de fe aquí adelante. Vamos a estar orando por vos. Si realmente hay una necesidad en tu corazón, hoy Cristo quiere llenarte. Hoy Cristo quiere tocar tu vida. Hoy Cristo quiere ser el Señor. Que corras como corrió ese hijo pródigo. Quizás estás apartado, indeciso, por un montón de cuestiones que no entendés. Pero no se trata de entender, sino de creer. Cree solamente. Hoy Dios te da una oportunidad para que puedas venir a Él. Hoy Cristo se presenta en esta tarde. Presentale tu aflicción, presentale tu necesidad. Todo lo que sos. La iglesia intercede. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Una ofrenda, una sola vez y para siempre. Bastó para llevarse mi pecado y tu pecado al fondo de la mar. Una sola vez y para siempre.
Más adelante, la carta a los Hebreos dice que Cristo vuelve sin relación con el pecado para buscar a aquellos que aceptan esta ofrenda que quita el pecado. Solamente decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.